Adelante, hermanita Obeida. Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es, si es pecado hacer transfusiones de sangre, porque ve que los testigos de Jehová dicen eso, ¿y cómo se les podría contestar? Bueno, en este caso de tu pregunta, Obeida, te lo voy a contestar de manera muy general, pero te invito a que veas 2 estudios que tenemos ya ahí en las redes, que se llama uno, ¿qué contestar a los que defiendan la ley de Moisés? Y la parte 2 se llama, no estamos sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Esos videos son básicos para que tú entiendas lo que hoy te voy a decir. El sustento de muchas respuestas, el argumento sustento para muchas respuestas, está en esos videos. Y en este caso sería que, número 1, debemos de entender que la ley de Moisés fue dada para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Ahí en ese video lo van a ver con versículos y todo. Ahorita es de rápido para sacar tu duda. Pero Dios dijo que esa ley era para su pueblo Israel. Y aparte hay muchos versículos donde incluso Dios dice tácitamente, como en Éxodo 12:48, no participará de esto ningún gentil incircunciso. No participará de mi Pascua, no comerá de mis panes, etc. Porque era para el pueblo de Israel. Y ahí mismo dice Dios, y si algún extranjero que morara entre ustedes quisiere participar y tener a Jehová por Dios, que se circuncide primero y que se haga uno de su pueblo. O sea, que se naturalice judío. Pero ya, aunque era gentil, pero ya se naturalizó, ¿ok? O sea, está muy clarísimo eso. No es para nosotros la ley de Moisés. Vean esos videos, por cierto. Si tú me entiendes esto, comprenderás 1,000 millones de cosas. Porque si me preguntan un día, oiga, ¿el sábado qué? Pues el sábado qué, nada, porque está en la ley de Moisés y era para los judíos, no para los gentiles. Oiga, ¿el diezmo qué? El diezmo era para los judíos, no para los gentiles. Oiga, que si los animales inmundos, era para los judíos, no para nosotros. Y nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, nada de lo de la ley de Moisés nos aplica a nosotros. Sí nos sirve conocerla porque ahí hay profecía, hermosa profecía. Tan solo, por ejemplo, la Pascua judía y la salida de Egipto habla del día que iba a morir Jesús, a qué hora, a las 3 de la tarde y todo eso. Sí, es profecía, pero las leyes de ese pacto eran solo para los judíos. Entonces, si en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 12:23 dice, no comerás la sangre junto con el animal, para nosotros no es. Y bueno, ¿por qué menciono este pasaje si el tema no es comer sangre, sino las transfusiones de sangre? Bueno, porque después de esto que mencionamos, dice ese versículo, y no comerás la sangre del animal, porque en ella está la vida. Y ese es el pasaje que utilizan muchas veces los testigos de Jehová, por ejemplo, para decir que como en ella está la vida, pues no se podrían hacer transfusiones de sangre. Y aunque para nosotros no es eso, de todas maneras vamos a contestar el pasaje. Pero empecemos por decir que no es para nosotros porque nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ahora, en la gracia, ¿qué haríamos entonces? Hay gente que nunca oyó del Antiguo Testamento, pero se entrega a Jesús y vive bajo la ley de Jesús porque así debe de ser. Por ejemplo, alguien que se le predicó en la cama de un hospital, ya en su lecho de muerte o previamente antes de que sanara. No se le habló de la ley de Moisés, solo de Cristo. Y el tal no se pone a pensar si hay un animal inmundo o no, porque para él no aplica, era ley de Moisés. Y no aplica para nosotros, pero en el Nuevo Testamento nosotros sí tenemos una idea de lo que sí puede aplicar para nosotros. ¿Se acuerdan que les dije que vean esos 2 videos? Bueno, pues hay un tercero, pero van en orden como se los dije. El tercero es, ya no hay alimentos impuros. Pero, ¿sabes defender esto según la Biblia? 8 argumentos irrefutables, así se llama. Ahí se van a dar cuenta que en el Nuevo Testamento, aún para los judíos, óiganlo bien, ya dije que la ley de Moisés no era para nosotros, los gentiles, sino para los judíos. Pero aún para los judíos, el Antiguo Testamento ahora ya no está vigente. Y hay centenas de versículos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Marcos 7:19, donde Dios dice, con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. O Jesús decía también, ¿qué no entiende que lo que el hombre come no lo puede contaminar porque va a la letrina? Es lo que hay en el corazón del hombre, entiéndanlo. Y luego también el apóstol Pablo incluso regaña a Pedro, ahí en la carta a los Gálatas capítulo 2, verso 14, y le dice, a ver Pedro, si tú, siendo judío de nacimiento, no vives ya como los judíos, entonces ¿por qué quieres que los gentiles se comporten como judíos y los obligas a judaizar? Si nosotros ya vivimos bajo el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, la gracia de Cristo, no bajo la ley. Y también el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 14:2 dice que nosotros podemos comer de todo,
que el débil en la fe nada más quiere comer legumbres y no sabe que puede comer de todo, y 1000 versículos que hay sobre todo esto. Entonces, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de la espiritualidad, de lo que ahora nos vino a traer Jesús. No religiosidades vanas que en el Antiguo Testamento solo eran para probar a su pueblo, y ni eso pudieron obedecer su pueblo. Entonces, ni siquiera el judío ya está bajo la ley de Moisés ahora, si es que es cristiano. Si no es cristiano, pues puede andar sin ley si quiere, o bajo la ley de Moisés, de todas maneras está condenado. Pero si es cristiano, está bajo la ley de Cristo. Entonces, vas a comprender ahora que no aplica nada de eso de la sangre para nosotros, ni de los alimentos impuros. Ahora, en Juan 15:13 dijo el Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es que precisamente en el Antiguo Testamento, aunque no es para nosotros la ley de Moisés, pero cuando Dios les decía a los judíos la prohibición de no comer sangre, les decía, porque en la sangre está la vida. Eso aparte es una profecía. Cuando estaba diciendo eso, en realidad estaba diciendo, porque por la sangre de mi hijo tendrán vida. Es una profecía. Pero aparte de que el dicho es una profecía, está diciendo algo muy interesante, que realmente en la práctica también es verdad. Una persona que le sacas la sangre no tiene vida, se le va la vida. Entonces Dios decía, en la sangre está la vida. Ahora bien, hablando específicamente del transfundir sangre, si Jesús dijo en Juan 15:13, no hay mayor amor que este, que el que uno dé la vida por sus amigos, ¿y para qué transfunde uno sangre a alguien? ¿Para matarlo o para darle vida? Para darle vida. Y si el Antiguo Testamento decía, porque en la sangre está la vida, pues le estás dando vida. Y literalmente, médicamente le estás dando vida. Porque básicamente con esto yo te podría responder todo, pero yo necesito que vean esos videos. Esta sería la enseñanza, en primer lugar, netamente doctrinal. Jesús dijo, el mayor amor es dar la vida por sus amigos, y transfundir sangre es dar uno vida, aunque no esté uno muriendo necesariamente en el proceso. Entonces, ahí estaría ya contestado en cuanto a la enseñanza doctrinal, pero ahora viene la enseñanza espiritual, y que está por encima de esto que acabamos de ver y que era meramente doctrinal. Yo voy a asumir que le estoy hablando hoy solamente a personas nacidas de nuevo, porque ya saben que no todo cristiano es nacido de nuevo. Entonces, si ustedes realmente son nacidos de nuevo, todos los que estén ahorita aquí escuchando, deben de ir aprendiendo primeramente que de tantas cosas que les muestro en las prédicas, a dar frutos dignos de arrepentimiento, a leer la Biblia, a amar a Dios y trabajar para Él y todo eso, deben de ir comprendiendo lo espiritual. Primera de Corintios 2:14 dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces entendemos las cosas de Él por su espíritu, entendiendo lo espiritual, discerniendo lo espiritual con lo espiritual. El hombre natural no entiende esto, dice, o sea, el hombre carnal. Entonces, si ustedes son de Cristo, deben de ir aprendiendo a conocer las cosas de manera espiritual. Deben de entender que nuestro Jesús no fue un falso judío mentiroso y fariseo, que venía nada más a enseñarnos legalismos antes que la puritita justicia, el amor y la honestidad. Eso nos enseñó el Señor Jesús. De hecho, lo que criticó el Señor Jesús fue exactamente lo contrario, ahí en Mateo 23:27. Que, ustedes se quieren ver bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Y no entienden que lo principal es la justicia, la misericordia, el amor, el obedecer los mandamientos de Dios, les decía. Entonces entiendan eso, entiendan a ese Jesús. Esta enseñanza que ahorita estoy dando, la segunda, la espiritual que estoy dando, es básica para su crecimiento y entendimiento de las cosas de Jesús. Entiendan a Jesús así. A Él no le interesa si tú te borras las canas con un tinte. Porque si te dejas las canas sin pintar y no te maquillas, pero no leen Biblia, no dan frutos dignos de arrepentimiento, no trabajan para Dios ardua y diariamente como Dios nos ordena, es una orden, no está discusión, o andan en rencores o en desobediencias a Dios, Jesús diría a tal persona, como lo decía, hipócrita, ¿crees que mi Padre te va a juzgar por el color de tu cabello y la maldad de tu corazón la va a dejar impune? Fariseo hipócrita, eso diría Jesús. Deben de entender a ese Jesús. Ese Jesús lo que juzga es la maldad que haya en el corazón del hombre. Son maquinaciones de hacer mal, de desobedecer a Dios, de engañar a su prójimo, de hacerle un daño, etc. ¿Es pecado dar sangre?
Entiendan al Jesús Espíritu. No vino a juzgar 3 o 4 reglitas religiosas. De qué color tu cabello, si te lo cortas o no, cómo te vistes, si usas falda o pantalón, o si das sangre o no. Él vino a juzgar las intenciones del corazón y la maldad del hombre. Jesús mandaría al infierno a alguien que no quiera dar sangre para salvar una vida. Y esa persona diría, no, pero ¿cómo? Si es pecado. Dios le diría, hipócrita, tú no te abstuviste de donar sangre, pero no por obedecerme, de un disque mandamiento que además yo ni he dado y que tú te inventaste. No lo hiciste por obedecerme, lo hiciste porque no hay bondad en tu corazón, porque en realidad para quien te pidieron la sangre era para alguien que no te cae muy bien, a quien aborreces, falso, hipócrita. Te juzgo por las intenciones de tu corazón. ¿No dije acaso que debes de amar a tu enemigo? Sí. Se está muriendo, ¿no pudiste darle sangre? Es que yo, no, mangos, es que la ley de Moisés decía que la sangre, te dirá, bien, ¿pudiste aprenderte ese versículo de la ley de Moisés y no te aprendiste los que yo dije en Juan 15:13, donde dije, no hay mayor que este que dar la vida por sus amigos? Y si la sangre está en la vida y bien que te lo aprendiste, entonces ¿por qué no le diste vida? ¿Y por qué también andas en tal pecado y en tal pecado y sin embargo te sientes justo porque no diste sangre? Es el gran error de los testigos de Jehová. La persona que preguntó hoy dijo claramente, como dicen los tales. Yo sé que ella lo pregunta como duda genuina, pero yo estoy hablando ahorita como para si me oyera por ahí alguien que está en contención o en pecado. Como todos esos que se sienten justos porque la mujer usa falda, porque no se corta el cabello o porque no se pinta las canas. Bueno, pero andan en cuanto a maldad pueden. ¿Saben? En multitud de ocasiones me ha tocado a mí, incluso estar en otras iglesias, no donde ministro, sino en otras, y aún donde ministro, y decirle a los hermanos, hermanos, hay un hermano necesitado que requiere transfusión de sangre. Y les dije, quien pueda, mándeme un mensaje personal. 3 o 4 personas se reportaron, hermano, yo puedo donar, 3 o 4. ¿Y los demás? ¿Dónde está el amor? Y ellos sí tienen verdadera doctrina. Yo les he enseñado esto que dice Jesús. ¿Por qué no se ofrecieron a donar? Porque, bueno, si tienen alguna razón válida, ¿por qué no dijeron mínimamente, pastor, yo ahorita estoy anémico, me dijo el doctor que no puedo? Yo le diría, no te preocupes, hermano, no pasa nada, quien pueda. Pero de los que pueden, ¿por qué no se reportaron? ¿Les importa un cacahuate que un hermano se esté muriendo, que necesite sangre para una cirugía? Dios los va a juzgar por eso. Y tienen sana doctrina. Ahora imagínate los que no tienen sana doctrina y encuentran cualquier pretextito para sentirse santos sin necesidad de hacer el bien y sin necesidad de hacer lo que Dios ordena y no dar la vida por alguien que tiene necesidad ni por un amigo, ahora menos lo van a hacer por un enemigo. Cuando yo estaba recién nacido de nuevo, fui a otra iglesia y el primer día que llegué, el pastor les da el mismo mensaje. Oigan, hermanos, ahí en la congregación hay un hermano que requiere sangre. ¿Quién levantó la mano? Ni una mano se levantó, ni una. Y yo no esperé que se levantara ninguna mano. Yo inmediatamente alcé la mía. Yo no conocía a nadie ahí, fue mi primera vez. Pues los que estaban ahí, nadie levantó la mano. Nada más se volteaban a ver así unos a otros como diciendo, a ver quién, pero yo no. ¿Qué les costaba? Yo levanté mi mano. Y no me estoy gloriando, estoy diciendo qué es lo que debería de hacer cualquier hijo de Dios que sí sepa amar y que tenga amor por el prójimo. No es ningún ufanarse ni ninguna gloria de hombres, es una instrucción y orden de Dios. Hay de ti que no lo hagas, y no lo hacen. Entonces, no solo que sí es permitido donar sangre para salvar una vida, sino que debe de ser obligatorio. Si te lo piden y puedes, debes de hacerlo, o Dios te juzgará por no tener amor y por no dar vida.